Buenas tardes, a todas y a todos. Continuamos con los grupos de trabajo de este cuarto Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Vamos a tener el grupo de trabajo número 3 sobre empleo ordinario y empleo protegido. Ya viendo las horas, ¿no?, el trabajo que se ha estado haciendo durante todo el día, tendremos que ajustarnos bastante al tiempo. Vamos a tener 8 ponencias, entonces 10 minutos y si puede ser algún minuto menos, vale, incluso mejor. Sí. Y Federal de Trabajadores, y hecho por Marina Prieto, Teresa Vargas y Álvaro Vicioso. ¿Quieres? Sí. No sé si se ve ya. Bueno. ¿Se ve? ¿Por qué no sale? A ver. Ahora. Bueno, si no voy a empezar para no robar más tiempo. Muy buenas tardes a todos y a todas, y desde la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT queremos agradecer a la organización del Congreso pues haber aceptado nuestra comunicación y poder estar aquí hoy con todos vosotros para compartir nuestra visión y nuestras propuestas y nuestras posibilidades de acción también, que es lo que importa. Bien, aquí ya se ha dicho por la mañana el cambio de paradigma tan rotundo que supone la Convención de Naciones Unidas y el modelo social, ¿no? Y nosotros queremos, a la hora de presentarnos nuestra visión al respecto, prestar atención a 2 aspectos, porque la Convención lo que pone nos hace llevar la atención a la capacidad, y para eso tiene en cuenta 3 aspectos que son la accesibilidad, los ajustes y los ajustes razonables. Pero la capacidad nos interesa desde 2 puntos de vista. Desde un punto de vista relativo, porque se manifiesta de manera distinta según el contexto, el tipo de persona, el tipo de discapacidad, el tipo de actividad, y todo eso supone, considerar la capacidad desde un punto de vista relativo y los ajustes razonables que haya que hacer también abordarlos desde un punto de vista individual. Y por otra parte, nos interesa atender a la capacidad desde un punto de vista evolutivo, porque es cierto que lo mismo que se produce cambios organizativos, cambios normativos, cambios técnicos, también se va modificando a lo largo de la vida laboral las capacidades que todos tenemos. Y desde aquí nos interesa subrayar sobre todo la discapacidad sobrevenida. Y es que ambos aspectos creemos que permiten estrategias de intervención similares. Pero bueno, independientemente de que el modelo social supone un cambio rotundo, la realidad es bastante machacona y seguimos funcionando con una visión digital, si queréis, discapacidad, personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Y eso hace que desde nuestro marco normativo, que nuestro sistema de relaciones laborales esté plagado de contradicciones que inciden en las posibilidades de empleo y en las posibilidades de eficacia de la normativa y de la posibilidad de acción de los sindicatos en la negociación colectiva. Vayamos, por ejemplo, al empleo protegido. En el empleo protegido se ha producido, como se veía antes en una transparencia, si bien la mayor parte en volumen, una parte importante está en empleo ordinario, lo cierto es que en los últimos años el empleo protegido ha crecido muy por encima, desde el 2014 a la actualidad, muy por encima de lo que lo ha hecho la ocupación de las personas con discapacidad. Y es cierto que los centros especiales de empleo cumplen una función social importante y que sus unidades de apoyo profesional nos proporcionan un saber hacer sobre cómo adaptar las distintas capacidades a los distintos requerimientos del puesto de trabajo, que nos hacen pensar que ponen en práctica
esa visión de la capacidad en primer plano, haciendo uso de los ajustes razonables y de las adaptaciones necesarias. Pero nuestra pregunta es la siguiente: si esto es así, ¿por qué en el ámbito de los centros especiales de empleo tienen cabida relaciones laborales especiales, artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, y además se pueden suscribir, y de hecho se suscriben, contratos de bajo rendimiento con una disminución salarial de hasta el 25%? Si tenemos una capacidad y tenemos un puesto de trabajo que casan a través de un ajuste razonable, pues esto no tendría sentido. Y dicho esto, por otra parte, muchos centros de empleo no han tenido ninguna dificultad en incorporar muchas de las medidas flexibilizadoras del mercado de trabajo. De hecho, el 45% de las plantillas de los centros especiales de empleo tienen un contrato temporal. La rotación ha aumentado notablemente en los últimos años. Y a ello tenemos que añadir, y esta sí es una cuestión en la que queremos poner especial énfasis, tendríamos que añadir que en muchos centros especiales de empleo se aplica un convenio distinto al convenio que regula las condiciones de trabajo de la actividad en que están desempeñando sus funciones. Eso significa que la persona con discapacidad, que puede estar trabajando en un servicio, en un museo, en una lavandería, en un comercio, en una fábrica, que hace actividades de ese tipo a través de un centro especial de empleo, puede estar cobrando, y de hecho cobra, menos que una persona sin discapacidad que puede estar a su lado. Eso crea no solamente un problema de competencia empresarial, sino que es un claro manifestación de discriminación y, desde luego, una barrera para la igualdad. Y si ahora nos miramos al empleo protegido, nos volvemos a encontrar con numerosas contradicciones también que cuestionan la eficacia de la aplicación de lo que nos propone la Convención y su adaptación luego en la Ley General de 2013. Es cierto que ya desde la LISMI está la obligación de la contratación a empresas de más de 50 de un 2% y un 7% en las administraciones públicas, pero ya varios estudios han demostrado que no se cumple con esa cuota. ¿Qué significa esto? Desde nuestro punto de vista, están incidiendo distintos factores. Uno primero, que habría que llamar, ya se ha comentado hoy por la mañana, es el uso de las medidas alternativas, que al final lo que produce son efectos perversos. Lo que se está si nosotros creemos en el empleo ordinario y la posibilidad de inclusión de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, en la medida que aumenta la posibilidad de las empresas de acudir a medidas alternativas, hace que se está aumentando el empleo protegido. Eso por un lado. Luego, también se ha subrayado de manera reiterada a lo largo de las ponencias de esta mañana y de esta tarde, existen obviamente las barreras, y la primera de ellas es la información y sensibilización. Y tiene unas implicaciones rotundas, en el sentido de que mucha de la contratación en empleo ordinario se hace como un trámite administrativo, es decir, contrato, le corresponde una determinada subvención y ahí se las apañen. No es de extrañar que haya conflictos con la empresa, que haya conflictos entre otros compañeros o que la persona se sienta más o menos apoyada. Lo que sí hemos podido contrastar es que la contratación de personas con discapacidad requiere
es un aprendizaje, requiere un proceso de adaptación que involucra a toda la empresa. Y esto no es una cuestión de responsabilidad social, como se ha querido plantear desde determinadas instancias, sino que es una cuestión a atajar desde el punto de vista de discriminación e igualdad de oportunidades. También consideramos que incide cómo está organizado el sistema de bonificaciones. Debieran, desde nuestro punto de vista, prestarse muchísima más atención a los ajustes razonables y en el ámbito de la discapacidad sobrevenida, decir que en los últimos años se está produciendo un trasvase importante desde mercado ordinario a mercado protegido de personas que estaban trabajando, les ha sobrevenido una discapacidad y son echadas de las empresas. ¿Y aquí cuáles son las barreras? Pues que si tú no te adaptas, está justificado el despido por ineptitud sobrevenida, que si se declara una incapacidad total o permanente, se extingue el contrato de trabajo de manera automática. Todas ellas medidas que suponen un empuje, una vía de salida hacia el paro o en el caso de las personas con incapacidad hacia las pensiones, ¿no? Pensiones por incapacidad, pero no deja de ser una pérdida de recursos y un aumento del riesgo de exclusión social. Sí, esto nos lleva también a plantear otra cuestión que nos parece que va a merecer una creciente atención en los próximos años, y es, aunque son cosas distintas, tienen aspectos que permiten abordar estrategias de las que se beneficien todos, tanto las personas que son contratadas como las personas a las que les sobreviene una discapacidad, como a las personas que se ven afectadas por una enfermedad de larga duración, que crecen de manera constante y que además crece con la edad, y tenemos una estructura de población ocupada crecientemente envejecida. Y en la Unión Europea, una cuarta parte de la población activa ya informa de que padece una enfermedad crónica, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades mentales y cardiovasculares. Bueno, ¿qué puede hacer la negociación colectiva? En la negociación colectiva, como su nombre indica, es una negociación donde los intereses de una parte y de otra tratan de llegar a un acuerdo en relación a distintas materias. Nos parece que la negociación colectiva puede y debe servir para incrementar la capacidad de adaptación de las empresas, aumentar la contratación de personas con discapacidad, contribuir a la permanencia en las empresas de las personas a las que les sobreviene una discapacidad y eliminar las discriminaciones múltiples, como es en el caso de las mujeres. Obviamente, la negociación colectiva no tiene condicionantes y hay que tener en cuenta que es específica según sectores y empresas. Hay que tener en cuenta la estructura de la negociación colectiva y somos conscientes de que es relevante incrementar la participación de las personas con discapacidad en las organizaciones sindicales y en su participación en las dinámicas colectivas que en materia de condiciones de trabajo puedan tener lugar en las empresas. Pero por poner solo algunos ejemplos de los contenidos que pueden ser objeto de regulación en los convenios colectivos, y solo es un ejemplo sin entrar cuál es el ámbito más adecuado, un convenio colectivo puede, si ambas partes llegan a un acuerdo, puede contribuir a mejorar o a establecer medidas específicas según la empresa y la actividad, mejoras en accesibilidad. Puede plantearse una definición de grupos profesionales donde se tenga en cuenta
la cuestión de la discapacidad, puede establecer o llegar a acuerdos sobre criterios de contratación, es decir, hay empresas que no les interesa y hay otras empresas que tienen dificultades. Se pueden llegar a acuerdos para cómo modular para llegar al cumplimiento de la cuota e incluso superarla. Somos conscientes de que hay empresas que cuando hacen ese aprendizaje organizativo incrementan no solamente el número de personas con discapacidad que contratan, sino que aumentan la diversidad de discapacidades, de tipos de personas con tipos de discapacidad distinta. Se pueden negociar cómo se van a aplicar qué tipo y como ajustes razonables, desde equipos, desde ordenación del tiempo del trabajo, clasificación, selección, formación, etcétera. En fin, se pueden acordar procedimientos de protección frente al despido colectivo. Se pueden llegar a acuerdos intergeneracionales, en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad sobrevenida, que combinen la jubilación parcial y el contrato de relevo. Se contemplan medidas ya, de hecho, para mujeres con discapacidad en los planes de igualdad que se están negociando cientos en este momento. Y consideramos, y para la Federación y para la UGT también, como es obvio, consideramos que en este ámbito es importante regular en los convenios y en la norma también se debiera hacer procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores en aquellas materias que tengan que ver con las condiciones de trabajo que puedan afectar a las personas con discapacidad. Por supuesto, podrían ya establecerse procedimientos de reconocimiento de la discapacidad con garantías para las personas y que no se vean perjudicadas por ello. En fin, solo unos pocos ejemplos. Muchísimas gracias y siento haberme pasado.